Mi primer recuerdo no es de alegría ni de comodidad, sino de algodón. Cuencos blancos que se extendían hasta donde alcanzaban mis jóvenes ojos como nubes caídas a la tierra, esperando a que nuestros dedos ensangrentados los arrancaran. Tenía 4 años, quizá 5, cuando mamá me llevó por primera vez a esos campos de la plantación Whitmore, en Georgia. Recuerdo sus susurros mientras me enseñaba a evitar los bordes afilados que podían cortar mis pequeños dedos. Con suavidad, pero con rapidez, a Isaiah, como si estuvieras atrapando luciérnagas. Mi nombre es Isaiah. Al menos así me llamaba mamá. Para el señor Whitmore y sus capataces yo solo era chico, o tú el de ahí, o a veces ni siquiera eso. Solo el chasquido de un látigo exigía mi atención. Pero mamá, ella susurraba mi verdadero nombre en la oscuridad de nuestra cabaña, cuando nadie podía oírnos. Isaiah, decía, significa salvación del Señor. Luego sonreía con esa sonrisa cansada suya, la que nunca llegaba a sus ojos, y añadía: «El buen Señor tiene planes para ti, hijo, planes más allá de estos campos de algodón». La plantación Whitmore se extendía a lo largo de 300 acres de tierra de Georgia, trabajada por más de un centenar de almas esclavizadas. La gran casa se alzaba sobre una suave elevación con vistas a los campos, con columnas blancas y amplios porches donde la familia del amo descansaba mientras nosotros trabajábamos abajo. Pero era el capataz Brock quien gobernaba nuestra existencia diaria, alto y huesudo, con la piel quemada por el sol. Llevaba ese látigo como si fuera una extensión de su brazo. Su voz retumbaba por los campos, y cuando llamaba tu nombre se te helaba la sangre, por mucho que ardiera el sol de Georgia sobre nuestras cabezas. «Ese hombre», susurró mamá una vez, «tiene un agujero donde debería estar su alma». Tenía 6 años cuando comprendí realmente lo que significaba ser esclavo. Hasta entonces, el trabajo, la cabaña destartalada, la ropa áspera, era simplemente la vida, la única que conocía. Pero la comprensión llegó rápida y terriblemente un abrasador día de verano. Mamá y yo estábamos trabajando en el campo más alejado al este. Ella se movía rápidamente a pesar de su cojera, un recuerdo de cuando el capataz Brock le había roto el tobillo por dejar caer una cesta de algodón. Yo luchaba por seguirle el ritmo, con mis pequeños dedos torpes por el cansancio. El sol pegaba sin piedad, y el sudor me picaba en los ojos. «Chico, tú, hijo de mujer». La voz de Brock rompió el silencio del campo. Mi corazón dio un vuelco cuando levanté la vista y lo vi acercándose a nosotros con el látigo ya desenrollado en la mano. Mamá se enderezó y se colocó ligeramente delante de mí. «Está trabajando duro, dentro de lo que le permite su tamaño, señor Brock», dijo con voz firme, pero con la mirada baja. «No te he preguntado nada, Hannah», espetó. «Los chicos se están quedando atrás. Es hora de que aprenda lo que les pasa a los vagos en las tierras de Whitmore». Todo sucedió muy rápido. Me agarró del brazo y me empujó hacia adelante. Recuerdo la conmoción que sentí, lo pequeño que me sentí en sus manos. Entonces apareció mamá, con la voz llena de pánico. «Por favor, señor, solo es un niño. Yo compensaré su parte». El primer latigazo alcanzó a mamá en los hombros cuando intentaba protegerme. El sonido, húmedo y agudo, me perseguirá hasta el día de mi muerte. Pero lo que recuerdo con más claridad es su rostro. La sorpresa en sus ojos se disimuló rápidamente cuando se volvió hacia mí con una mirada que decía: «Sé fuerte, no muestres nada». El segundo latigazo nos alcanzó a los dos, y el cuero me azotó la espalda por primera vez. Un dolor como nunca había sentido antes estalló en mi pequeño cuerpo. Grité incapaz de contenerme. «Así es, chico.
¿Recuerdas ese pinchazo?, gruñó Brock, retrocediendo para dar otro golpe. Has nacido para esto. Nacido para sentir el látigo cuando no cumples. Aquí no eres más que una propiedad. Esa noche, acurrucados en nuestra cabaña, mamá me lavó las heridas con agua fría. Sus manos suaves contrastaban fuertemente con la brutalidad del día. ¿Por qué, mamá?, pregunté con voz débil en la oscuridad. ¿Por qué nos odian? No nos odian, hijo. Odiar significaría que nos ven como personas a las que odiar. Nos ven como cosas. Y un hombre no odia a su arado ni su mula. Simplemente los usa hasta que se rompen. Giró mi cara hacia la suya. Pero escúchame, Isaiah. No importa lo que le hagan a este cuerpo. No son dueños de lo que hay dentro. Entiendes que tus pensamientos, tu corazón, te pertenecen solo a ti. Nunca lo olvides. A los 10 años podía recoger algodón tan rápido como algunos hombres adultos. A los 12 me enviaron a trabajar al cobertizo de herramientas con el viejo William, donde aprendí a reparar el equipo que se utilizaba en la plantación. Esto resultó ser mi salvación. William había sido herrero antes de que lo vendieran a Whitmore, y me enseñó todo lo que sabía. Aprendí a arreglar herramientas rotas, a fabricar clavos con chatarra y a reparar arneses de cuero. Me hice útil de maneras que me mantuvieron alejado de las peores brutalidades de los campos, pero mamá seguía allí, con el cuerpo cada vez más encorvado con el paso de las estaciones. La veía volver cada tarde a nuestra cabaña, con el cansancio grabado en cada arruga de su rostro, y algo oscuro y terrible se agitaba en mi interior. El día en que esa semilla floreció en toda su terrible plenitud, comenzó como cualquier otro. Tenía 15 años y estaba trabajando en el cobertizo de herramientas cuando oí el alboroto. Gritos procedentes del campo oriental. Luego, el sonido de pasos apresurados. Sin pensarlo, salí al exterior. Una multitud se estaba reuniendo cerca del borde del campo de algodón. En el centro pude distinguir una figura en el suelo. Algo frío se instaló en mi estómago cuando empecé a correr. «¡Vuelvan al trabajo!». El capataz Brock gritaba, haciendo chasquear su látigo en el aire sobre la figura encogida. «El resto de ustedes vuelvan a sus hileras». Pero no pude detenerme. Me abrí paso entre los trabajadores dispersos, con sus rostros sombríos y tristes. Y entonces la vi. Mamá yacía desplomada en la tierra, con la espalda empapada de sangre a través de su vestido raído. Respiraba entre jadeos entrecortados, con los ojos desenfocados por el dolor. ¿Qué ha pasado? Me arrodillé a su lado y le sostuve la cabeza. «Mamá, chico, vuelve al cobertizo de las herramientas», ordenó Brock, pero su voz me llegaba lejana a través del rugido en mis oídos. Una de las mujeres, Esther, susurró rápidamente. «Se ha derrumbado. No ha podido seguir el ritmo hoy». Él no paraba. Levanté la vista hacia Brock y lo miré fijamente. El látigo que tenía en la mano estaba manchado con la sangre de mi madre. Su rostro no mostraba nada, ni ira ni arrepentimiento. Nada más que una leve molestia por la interrupción del trabajo del día. «Isaiah». La voz de mamá volvió a llamar mi atención. Su mano, callosa y fuerte a pesar de todo, buscó la mía. «Recuerda lo que hay dentro». Sus ojos se clavaron en los míos, desesperados por transmitir algo urgente. Entonces cambiaron. Se abrieron ligeramente. Un momento de sorpresa. Un suave suspiro salió de sus labios y se fue. Sentí cómo sucedía. Sentí el momento exacto en que su espíritu abandonó ese cuerpo destrozado. En ese mismo instante, algo dentro de mí cambió irrevocablemente. La rabia que había estado alimentando durante años se cristalizó en algo frío, afilado y decidido. Me quedé allí mucho tiempo después de que los demás se hubieran ido.
La luna de Georgia lo bañaba todo con su luz plateada. Entonces hice una promesa. Se la susurré a su tumba recién cavada como un voto sagrado. Pagarán, mamá, por cada latigazo, por cada palabra cruel, por tu último aliento, lo juro por tu alma, pagarán. En ese momento, el niño que creía en el Dios de su madre murió junto a ella. En su lugar se alzaba alguien nuevo, alguien con paciencia y determinación, alguien dispuesto a esperar el momento perfecto para cobrar una deuda escrita con sangre y sufrimiento. Les haría pagar. A todos ellos, pero especialmente a Brock, pasaron 7 años tras la muerte de mamá. 7 años agachando la cabeza, diciendo, sí, amo, y enseguida, señor Brock. 7 años siendo exactamente lo que esperaban. Obediente, trabajador, sin quejarme, el esclavo perfecto. Durante todo ese tiempo, observé, aprendí y planeé. Ahora tenía 22 años, era un hombre alto y fuerte gracias a los años de trabajo. Mi puesto en el cobertizo de herramientas se había convertido en permanente después de que el viejo William falleciera 3 inviernos atrás. El propio señor Whitmore comentó mi habilidad con la metalurgia. Incluso me encargó que fabricara bisagras especiales para la casa grande cuando las viejas se oxidaron. Sus elogios no significaban nada para mí, pero el acceso era valioso. «Tienes un don, Isaiah», me había dicho William antes de morir. «Los blancos ven tus manos como algo útil. Empiezan a olvidarse de vigilar tus ojos». Tenía razón. Con el tiempo me convertí en un elemento fijo de la plantación Whitmore. El confiable Isaiah, que podía arreglar cualquier cosa rota. Seguían viéndome como una propiedad, pero como una propiedad valiosa. Del tipo que se mantiene en lugar de romperse. Del tipo en el que a veces se confía. Pero fue Sarah quien finalmente puso en marcha mi plan. Sarah trabajaba en la casa grande, una joven solo unos años menor que yo. Nos habíamos hecho amigos con los años, compartiendo conversaciones en voz baja cuando nos cruzábamos, encontrando momentos de ternura en un mundo que ofrecía muy poco. Tenía una fuerza tranquila que me recordaba a mamá. Una noche vino al cobertizo de herramientas después de terminar sus tareas. Tenía la cara magullada y se movía con rigidez por el dolor. «¿Qué ha pasado?», le pregunté, aunque ya lo sabía. La pregunta era en realidad «¿Quién?». «El hijo del Señor», dijo en voz baja. «Ha vuelto a casa después de estudiar en el norte y me ha pillado sola en la despensa». El joven James, de 18 años, ya sigue los pasos de generaciones de hombres Whitmore que tomaban lo que querían de aquellos a quienes poseían, dijo. Su voz se quebró. Dijo que lo esperara de nuevo. Dijo que su padre le había dicho que tenía derecho a violar a las criadas. Algo se rompió dentro de mí. El cuidadoso control que había mantenido durante 7 años se tambaleó peligrosamente. Esa noche, le revelé a Sarah lo que había estado preparando todos estos años. En el rincón más alejado del cobertizo de herramientas, debajo de las tablas del suelo, había creado un espacio oculto que contenía cosas que había recopilado minuciosamente. Un pequeño cuchillo que había fabricado con metal desechado, un mapa rudimentario de la plantación, una bolsa con hierbas que había aprendido de Esther, que conocía las antiguas formas de curar y otras cosas. Y lo más importante, había una llave, una réplica perfecta de la llave del armario de las armas del estudio del señor Whitmore. Le expliqué que el señor me había traído la original para que la copiara cuando quiso una de repuesto. Hice 2 en lugar de una. Él nunca lo supo. Mi plan tomó forma durante los 2 días siguientes. Sarah crearía una distracción en la casa grande mientras yo usaba mi réplica de la llave para acceder al armario de las armas.
El caos de la llegada de un envío nos serviría de cobertura para nuestra huida. Pero los planes, por muy cuidados que sean, rara vez se desarrollan como se espera. El día del envío amaneció caluroso y opresivo. Como se había previsto, la mayor parte de la atención de la plantación se centró en la carretera sur, por donde se acercaban los carros. Me dirigí hacia la casa grande, con las herramientas en la mano, como si me hubieran llamado para hacer una reparación. Estaba a mitad de camino del patio cuando oí el grito. No era el alboroto controlado que habíamos planeado, sino un grito real de dolor y terror. Provenía de la cocina. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido. Al doblar la esquina de la casa, los vi. Brock arrastraba a Sarah por el pelo por las escaleras traseras. El señor Whitmore le seguía, con el rostro desencajado por la rabia. «¡Ladrona!», escupió Brock, tirándola al suelo. La encontré con esto escondido en su vestido. Levantó una cuchara de plata, una de las elegantes del comedor. «Yo no la cogí», sollozó ella. «Lo juro». Supe inmediatamente lo que había pasado. El joven señor James la había tendido una trampa para castigarla después de que ella probablemente volviera a rechazar sus insinuaciones. 50 latigazos, sentenció fríamente el señor Whitmore. Que sirva de ejemplo. La cara de Brock se descompuso en una sonrisa cruel mientras cogía su látigo. En ese momento tomé una decisión. El cuidadoso plan que había tardado años en preparar se desintegró. «Alto», dije, con una voz que resonó en el patio, con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Todos se quedaron paralizados. Los esclavos no daban órdenes. Los esclavos no interferían en los castigos. «¿Qué has dicho, chico?» Brock se volvió hacia mí con una mezcla de incredulidad y rabia en su rostro curtido. Di un paso adelante, deliberada y tranquilamente, a pesar de la furia que hervía en mi interior. Dije: «Alto, ella no ha cogido nada, y tú lo sabes». El rostro del señor Whitmore se sonrojó. «¿Cómo te atreves a hablar?» El joven James puso esa cuchara en su vestido. Continué, interrumpiéndole. «Porque ella no le dejó salirse con la suya otra vez». El silencio se apoderó del patio. Incluso los pájaros parecían contener la respiración. 50 latigazos para él también, dijo finalmente el señor Whitmore, con la voz tensa por la ira contenida. Y luego el cepo durante una semana. Brock se acercó a mí con el látigo ya desplegado. No me estremecí, no retrocedí. El primer latigazo me alcanzó en el pecho, rasgándome la camisa. El dolor familiar se extendió, pero permanecí de pie, con la mirada fija en Brock. «Isaiah, por favor», suplicó Sarah desde el suelo. «No lo hagas». Cuando Brock se preparó para dar el segundo golpe, me moví. Los años en el cobertizo de herramientas me habían hecho fuerte, y la rabia me hacía rápido. Le agarré el brazo en pleno movimiento. La acción fue tan inesperada que no tuvo tiempo de reaccionar. «¡Qué demonios!», fue todo lo que logró decir antes de que mi otro puño se estrellara contra su mandíbula. El satisfactorio crujido de los huesos resonó en mi brazo. Se tambaleó, con sangre brotando de su boca y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Entonces entró en acción mi entrenamiento. Se recuperó rápidamente, soltó el látigo y sacó el cuchillo que llevaba en el cinturón. «Estás muerto, chico», gruñó rodeándome. Detrás de él, el maestro Whitmore gritaba pidiendo ayuda. Sarah gritaba. Los demás esclavos observaban con horror y fascinación. Nada de eso importaba. Solo existía Brock, el hombre que había acabado con la vida de mi madre con la misma crueldad despreocupada que había mostrado con tantos otros. Se abalanzó sobre mí, clavándome el cuchillo en el abdomen. Me giré,
sintiendo cómo me rasgaba la camisa, pero sin llegar a tocarme la carne. Luchamos, y su mayor peso casi me derriba. Pero el odio me dio una fuerza que él no podía igualar. Le di un rodillazo en el estómago y oí cómo el aire salía de sus pulmones mientras se doblaba por el dolor. Le di un fuerte codazo en la nuca. Cayó de bruces en el suelo. Me abalancé sobre él al instante, le arrebaté el cuchillo y se lo puse en la garganta. «Esto es por mi madre», le susurré al oído. «Por Hannah. ¿Te acuerdas siquiera de ella? ¿Te acuerdas de verla morir en ese campo?» El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido del miedo. Miedo de verdad. «Por favor», jadeó. El hombre que nunca había mostrado piedad, ahora la suplicaba. Entonces pensé en mamá, en sus manos gentiles y su fuerza tranquila, en sus últimas palabras para mí. «Recuerda lo que hay dentro». Por un momento vacilé. Luego mis manos se cerraron alrededor de su garganta y apreté con toda la furia de 7 años de espera. Sus ojos se hincharon. Sus dedos se aferraron débilmente a mis muñecas. Pero no paré, ni cuando se quedó flácido, ni cuando la luz se apagó en sus ojos. Solo cuando sentí la culata de un rifle golpearme en la nuca, la oscuridad se apoderó de mí. Desperté con un dolor cegador, un dolor que lo abarcaba todo. Estaba en el cobertizo de los azotes, con los brazos estirados por encima de mí, atados a la viga del techo. Sentía la espalda como si me la hubieran desollado, y me di cuenta de que así había sido. «Pensaba que dormirías durante tu propio castigo», dijo una voz que no reconocí. «No queremos eso». El látigo volvió a chasquear, añadiendo otra línea de fuego a mi carne destrozada. «¿Sabes cuál es el castigo por golpear a un hombre blanco, verdad, Isaiah?» La voz del amo Whitmore, ahora fría y precisa. «La muerte. Pero has sido un trabajador valioso, así que me inclino por ser misericordioso». Cayó otro latigazo. Y otro. 30 latigazos ahora, continuó. «Luego pasarás 2 semanas en el cepo. Después de eso, te venderán río abajo. Las plantaciones de azúcar de Luisiana siempre buscan mano de obra fuerte. Y la chica», añadió Whitmore, «también recibirá sus 50 latigazos. Luego será vendida por separado a un burdel de Nueva Orleans. Creo que eso penetró en la neblina del dolor. Sarah condenada a una muerte en vida por mi culpa, porque yo había perdido el control. Los azotes continuaron hasta que perdí la cuenta. Cuando finalmente me soltaron, no podía mantenerme en pie. Ordenaron a 2 peones que me arrastraran hasta el cepo que estaba en el centro de los barracones de los esclavos. Mientras me ataban las muñecas y los tobillos a las restricciones de madera, uno de ellos susurró: «Estamos contigo, Isaiah. Pase lo que pase». A través de mis ojos hinchados reconocí a Tobías, uno de los hombres más fuertes de los campos. Sus palabras penetraron la niebla del dolor, encendiendo una pequeña llama de esperanza. La primera noche en el cepo fue la peor. La lluvia llegó con la puesta de sol, convirtiendo el suelo bajo mis pies en barro. La fiebre se apoderó de mí antes del amanecer, trayendo consigo visiones delirantes de mamá, de Sarah, de sangre sobre el algodón. Pero en la segunda noche oí unos pasos suaves que se acercaban. «Isaiah», la voz de Sarah, apenas audible. «¿Me oyes?» Abrí los ojos a la fuerza. Ella se arrodilló a mi lado, con la espalda claramente vendada bajo su vestido fino. También la habían azotado, aunque quizá no los 50 latigazos completos. «No deberías estar aquí», susurré con voz seca y ronca. «Si te pillan, calla». Me presionó un paño empapado en agua contra los labios agrietados. «Esther te ha hecho una cataplasma para la espalda. Te ayudará a combatir la infección».
Sentí unas manos suaves aplicando algo fresco sobre mis heridas, y el alivio inmediato me hizo llorar. «Escúchame», insistió, inclinándose hacia mí. «Se rumorea entre los cuarteles. Tobías y algunos de los otros están planeando algo. Te estás enfrentando a Brock. Eso encendió una chispa. Sara, el miedo por ella eclipsó mi propio dolor. Si se enteran, dentro de 3 noches, espera la señal. Una linterna en el campo occidental». Me apretó la mano una vez y luego desapareció en la oscuridad. Durante los 2 días siguientes floté entre la conciencia y los sueños febriles. Cada noche Sara regresaba con agua, comida y medicinas. Otros esclavos pasaban durante el día. Algunos se detenían para ofrecerme palabras de ánimo en voz baja o deslizarme restos de comida cuando los capataces no miraban. Al tercer día, la fiebre bajó. Mi espalda estaba lejos de curarse, pero la infección había remitido. Probé mis extremidades con cautela dentro de las limitaciones del cepo, débiles, pero funcionales. Esa noche, al caer la oscuridad, observé el extremo occidental de los campos de algodón con desesperada esperanza. Pasaron las horas y nada. Entonces lo vi, un tenue resplandor que se balanceaba ligeramente, la señal de la linterna. Con dedos temblorosos recuperé la llave que Sara me había dado de donde la había escondido debajo de mi cuerpo. La sencilla cerradura se dio con un suave clic. Por primera vez en días, liberé mis brazos y piernas. Estar de pie era una agonía. Mis músculos, mantenidos en una misma posición durante tanto tiempo, gritaban en protesta. Contuve un gemido mientras la circulación volvía en dolorosas oleadas. En el borde del campo occidental los encontré. Sara, Tobías, Esther y una docena más. Sus rostros estaban serios y decididos. «Nos dirigimos al norte», explicó Tobías en voz baja. «A través de los pantanos siguiendo el río. Hay un grupo de cimarrones que vive en lo profundo de las marismas, a unas 30 millas de aquí. Han aceptado acogernos y escondernos hasta que podamos seguir hacia el norte. ¿Cuántos vais?» 27, dijo Esther, incluidos los niños. Se me encogió el corazón. Trasladar a tanta gente de forma rápida y silenciosa sería casi imposible. Cuando nos dimos la vuelta para reunir al resto, una voz familiar rompió la oscuridad. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?» El sustituto de Brock salió de entre las sombras, rifle en mano, con los ojos brillando con malicia a la luz de la luna. «Sabía que algo se estaba gestando», dijo, apuntando con el rifle a nuestro grupo. «Aunque no esperaba encontrarte fuera de las jaulas, Isaiah». Todo pareció ralentizarse. Vi el rostro aterrorizado de Sara, a Tobías buscando lentamente un cuchillo oculto, el dedo del capataz apretando el gatillo. En ese momento toda mi moderación se desvaneció. Con un rugido que desgarró mi garganta en carne viva, me lancé sobre él. El rifle se disparó con un estruendo ensordecedor, y la bala silbó junto a mi oreja cuando choqué contra su cuerpo. Caímos con fuerza. Mis manos encontraron su garganta, mis pulgares presionaron su tráquea, y sus ojos hincharon mientras se retorcía debajo de mí. «Isaiah». La voz de Sara parecía venir de muy lejos. Otros habrán oído el disparo. Sabía que tenía razón, pero no podía soltarlo. Esta vez no. No con la libertad tan cerca. Cuando terminó, cuando su cuerpo quedó inerte debajo de mí, no sentí nada. Ni triunfo, ni alivio. Solo un espacio vacío donde la rabia había vivido durante tanto tiempo. «Tenemos que irnos», insistió Tobías, ayudándome a levantarme. Ahora se veían luces en la distancia, linternas de la casa grande y de las cabañas de los capataces. El disparo se había oído. «Por aquí»,
indicó Esther, guiándonos hacia el denso bosque que bordeaba el extremo occidental de la plantación. Quedémonos juntos. Mientras huíamos en la oscuridad, eché una última mirada atrás a la plantación Whitmore, el único hogar que había conocido, el lugar donde murió mi madre, el suelo empapado con generaciones de sangre y lágrimas. Los pantanos de Georgia por la noche son un mundo aparte de cualquier otro lugar de la tierra de Dios. Las aguas oscuras no reflejan nada, tragándose la luz de la luna como una boca hambrienta. Los cipreses extienden sus ramas esqueléticas hacia el cielo, cubiertos de musgo español que cuelga como los sudarios de los muertos sin enterrar. Este era ahora nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestro terror. Nos movíamos en una fila desordenada, 27 almas huyendo de la esclavitud. Los más fuertes iban delante, con Tobías a la cabeza, utilizando un palo largo para sondear el camino. Yo caminaba cerca del centro, a pesar de mis heridas, ayudando a Esther a guiar a 4 niños demasiado pequeños para comprender nuestra desesperada huida. Cuando el falso amanecer comenzó a iluminar el cielo oriental, habíamos recorrido quizás 5 millas, una distancia lamentable teniendo en cuenta lo que habíamos dejado atrás. Tobías nos condujo a una pequeña isla de terreno relativamente seco, rodeada de aguas más profundas y oculta por una densa copa de árboles. «Descansaremos aquí durante el día», decidió, observando a nuestro grupo con ojos preocupados. «Volveremos a ponernos en marcha al anochecer». Algunos se derrumbaron inmediatamente, demasiado agotados incluso para tomar las precauciones básicas. Otros se dedicaron a crear toscos lechos con ramas caídas y musgo. Sara organizó un pequeño grupo de búsqueda para encontrar algo comestible. Me senté pesadamente al pie de un ciprés, con la espalda gritando de dolor al tocar la áspera corteza. «Déjame ver», dijo Sara, arrodillándose a mi lado. Sus dedos delicados exploraron mis heridas, con el rostro tenso por la preocupación. «Las heridas se han vuelto a abrir. Estás sangrando». No me había dado cuenta, pero ahora sentía la cálida humedad recorriendo mi espina dorsal. «No tenemos medicinas adecuadas», se preocupó. «Sin ellas, estaré bien», le aseguré, aunque ambos sabíamos que era mentira. Una infección en el pantano era una sentencia de muerte. Lenta, pero segura. En ese momento, Esther apareció junto a nosotros, con un puñado de hojas oscuras en la mano. «Mastica estas hojas hasta hacer una pasta y aplícala sobre las heridas. No es tan bueno como una medicina adecuada, pero es mejor que nada». Durante 3 días avanzamos por el pantano, moviéndonos principalmente por la noche y escondiéndonos durante el día. Sobrevivimos con lo que pudimos recolectar: raíces de espadaña, bayas silvestres, algunos peces pescados con palos afilados. Mis heridas se infectaron a pesar de los esfuerzos de Sara y Esther. La fiebre iba y venía, a veces dejándome tan débil que Tobías y otro hombre tenían que llevarme a medias. En mi delirio, veía a Mamar caminando a nuestro lado, guiándonos a través de las traicioneras aguas. Al 4.º día ocurrió una catástrofe. Estábamos cruzando una sección especialmente profunda, donde el agua llegaba hasta el pecho, incluso a los más altos de entre nosotros. Los niños más pequeños iban a hombros de los adultos, con los ojos muy abiertos por el terror, mientras el agua oscura se arremolinaba justo debajo de ellos. El silencio se rompió con un repentino chapoteo y un grito. Una de las mujeres había pisado un pozo más profundo y se había hundido. Salió a la superficie, agitándose violentamente, incapaz de nadar. Marta. Tobías se dio la vuelta, luchando contra la corriente para llegar hasta ella.
pero algo más había oído su grito. El agua a su alrededor estalló cuando un enorme caimán se abalanzó sobre ella y le cerró las mandíbulas alrededor de la pierna con terrible determinación. Lo que siguió aún me persigue en mis pesadillas. Sus gritos, el agua agitada que se tiñó de rojo, el horror impotente en todos los rostros. Todo terminó en cuestión de segundos. Marta había desaparecido. En medio del caos, al principio nadie se percató del nuevo sonido, el lejano aullido de los perros. Pero yo lo oí, y Sara también. Nuestras miradas se cruzaron con horrorizado entendimiento. Los cazadores de esclavos habían encontrado nuestro rastro. «Por aquí», instó Tobías señalando hacia un denso bosquecillo de cipreses. «Necesitamos refugio». Avanzamos con renovada desesperación. Al caer la noche, habíamos llegado a una zona ligeramente elevada, una isla que se alzaba unos metros por encima del agua circundante. Agotadas más allá de lo imaginable, nos derrumbamos sobre ella. «Se están acercando», susurró Sara mientras nos acurrucábamos para entrar en calor. «Los perros». Entonces supe lo que tenía que hacer, lo que había sabido desde el momento en que huimos a estos pantanos. «Es Sara», le dije suavemente tomándole la mano entre las mías. «Voy a alejar a los perros del grupo». «No», su negativa fue inmediata y enérgica. «Escúchame», insistí. «Estoy ralentizando a todo el mundo, y estas heridas... Sabes, tan bien como yo, que es poco probable que sobreviva mucho más tiempo sin medicina de verdad. Quizás, o quizás solo estemos dando vueltas en círculos mientras ellos se acercan». Le apreté la mano. «De esta manera, al menos algunos de nosotros tendremos una oportunidad». Discutimos en susurros hasta bien entrada la noche. Al final, no pudo hacerme cambiar de opinión. Cuando el falso amanecer comenzó a iluminar el cielo, me preparé para partir. Sara me puso algo en la mano, una pequeña bolsa con un cordón de cuero. «Esther la hizo para protegerte». Me la colgué al cuello sin preguntar. Las despedidas fueron breves y silenciosas. Sara fue la última. A ambos nos fallaron las palabras. En su lugar, ella presionó sus labios contra los míos, en un beso que sabía a lágrimas y promesas que nunca se cumplirían. «Encuéntrame», susurró con vehemencia. «Cuando todo haya terminado, de alguna manera, encuéntrame». Entonces me puse en marcha, alejándome solo de la isla, dirigiéndome hacia el este mientras la primera luz del día comenzaba a filtrarse a través de los árboles. Ya no hice ningún esfuerzo por ocultar mi rastro, rompiendo ramas, agitando el agua, incluso gritando de vez en cuando como si llamara a compañeros que iban delante. Los perros encontraron mi rastro en menos de una hora. Sus ladridos emocionados me indicaron que el plan estaba funcionando. Me seguían, alejándose de donde se habían ido los demás. Al mediodía, podía oír voces de hombres junto con los ladridos de los perros. Los cazadores de esclavos se estaban acercando. Me estaba cansando rápidamente. Mi fiebre regresaba con una venganza que me hacía tropezar. El pantano estaba cambiando a mi alrededor. El suelo se volvía más firme, el agua menos frecuente. Estaba llegando al borde este, donde finalmente daría paso a tierra más firme. Con las últimas fuerzas que me quedaban, trepé a un ciprés caído que formaba un puente natural sobre un estrecho canal. Si lograba cruzarlo, rompería el rastro de olor en el agua una vez más. El primer perro salió disparado de entre la maleza justo cuando llegaba al centro del puente de troncos. Era un enorme sabueso que ladraba triunfalmente. Detrás de él venían dos hombres a caballo, con los rifles preparados. «Ya basta, chico», gritó uno apuntándome con su arma. «Se acabó. Sé lo que estás pensando.
dijo el segundo hombre. Pero estas aguas están llenas de caimanes. Ya viste lo que le pasó a tu amigo, ¿no? Una forma horrible de morir. ¿Sabían lo de Marta? ¿Habían estado tan cerca todo el tiempo? Tú eres quien mató al capataz Brock, observó el primer hombre. Whitmore ofrece una buena recompensa por ti. ¿Dónde están los demás?, exigió saber el segundo hombre. Dínoslo. Quizá consideremos pedirle a Whitmore que tenga piedad. Entonces me eché a reír, un sonido tan hueco y quebrado que incluso a mí me sorprendió. No hay misericordia en hombres como Whitmore, ni en ti. El primer hombre se encogió de hombros. Como quieras. Levantó su rifle. Última oportunidad. ¿Hacia dónde se dirigen? Miré más allá de él, hacia el pantano que casi me había matado y que aún podía salvar a aquellos por los que había llegado a preocuparme. En algún lugar allá afuera, Sarah y los demás seguían avanzando, seguían teniendo esperanza. Son libres, dije simplemente, y eso es lo único que importa. Su rostro se endureció. No por mucho tiempo. Mientras apuntaba con firmeza, una extraña paz se apoderó de mí. Pensé en mamá, en sus últimas palabras. Recuerda lo que hay dentro. Por fin comprendí lo que quería decir. No el odio, ni la venganza, sino la libertad que ningún amo podría arrebatarme jamás. La libertad de elegir, de resistir, de morir de pie antes que vivir de rodillas. El rifle disparó. Sentí el impacto como un golpe de martillo que me lanzó hacia atrás fuera del tronco. Mientras caía, el tiempo pareció ralentizarse. Vi el cielo a través de las ramas de los cipreses. Sentí el aire pasar a toda velocidad. Pensé en el beso de Sarah. Entonces el agua me cubrió, oscura y definitiva. Y ya no supe nada más. Debería haber muerto en ese pantano. Por derecho, morí. La bala del cazador de esclavos me atravesó el hombro, pasando a pocos centímetros de mi corazón. La caída del tronco me dejó inconsciente y me hundí en el agua turbia que se había cobrado tantas otras vidas. Desperté jadeando, con agua saliendo de mis pulmones, tumbado en un suelo de tierra en casi completa oscuridad. Una cara se cernía sobre mí, piel oscura, cabello blanco, ojos que reflejaban sabiduría y cansancio a partes iguales. «Está vivo», anunció la cara a alguien fuera de mi campo de visión. La voz era de mujer, grave y con un acento que nunca había oído antes. «Imposible», fue la respuesta. No respiraba cuando Jonah lo sacó del agua. Intenté hablar, pero solo logré una débil tos que me provocó un dolor punzante en el pecho. «Quédate quieto», me ordenó la mujer, presionando con firmeza mi hombro ileso. «La bala te atravesó, pero has perdido mucha sangre y tu espalda». Los recuerdos volvieron a mí en fragmentos. La huida, el pantano, los cazadores de esclavos, Sarah. Los demás, dije con voz ronca. «¿Ya descansaron?», pregunté. Ella ignoró mi pregunta. «Hablaremos más tarde». Estuve entrando y saliendo del estado de conciencia durante lo que pudieron haber sido días o semanas. Cuando finalmente desperté por completo, estaba solo en una pequeña cabaña circular. Las paredes de tierra compactada se elevaban hasta un techo de paja. Una sola ventana dejaba entrar una luz pálida. No deberías estar sentado todavía. La mujer de cabello blanco estaba de pie en la puerta con un cuenco de madera que humeaba en el aire fresco. «¿Dónde estoy?», pregunté con la voz oxidada por la falta de uso. «¿Quién eres?». «Soy Adisa», respondió. «Estás en tierra temblante». En cuanto a cómo has llegado aquí, se encogió de hombros expresivamente. «Esa es una historia más larga». «¿Tierra temblante? ¿Así llamamos a este lugar, a este pueblo?». Señaló hacia la puerta y el mundo más allá. «Tu gente nos llamaría cimarrones».
Nosotros nos llamamos libres. La esperanza me invadió con tanta fuerza que me mareó. Los demás de la plantación Whitmore llegaron aquí. Adisa me estudió durante un largo momento. Algunos sí, reconoció finalmente. 2 días después de que Jonah te encontrara en el arroyo. 21 almas. El resto se perdió en el pantano o a manos de los cazadores. 21 de las 27 que habían huido. 6 vidas perdidas en la desesperada apuesta por la libertad. La mujer llamada Sara, continuó Adisa, suavizando la voz. Preguntó por ti. Creía firmemente que habías sobrevivido. ¿Está bien?, pregunté. Está bien, al igual que los demás que llegaron. Ya los han llevado al norte, hacia las estaciones del ferrocarril subterráneo en Carolina del Sur. El alivio casi me derrumba. Sara lo había conseguido. Incluso ahora se dirigía hacia la verdadera libertad en el norte. ¿Cuánto tiempo he estado aquí?, pregunté. 6 semanas, respondió Adisa. 2 veces pensamos que morirías. Tus heridas eran graves y la infección se había extendido profundamente. A medida que recuperaba fuerzas, aprendí las costumbres de Trembling Earth. No se trataba de un escondite temporal, sino de un verdadero asentamiento que existía desde hacía décadas. Sus residentes habían desarrollado métodos de supervivencia únicos para sus circunstancias, cazando en los pantanos, cultivando huertos en los pequeños terrenos fértiles y comerciando ocasionalmente con forasteros comprensivos. También habían desarrollado formas de defenderse. Todos los adultos del asentamiento estaban entrenados para luchar con armas cuando estaban disponibles, pero sobre todo con lo que les proporcionaba el pantano. Con el paso de las semanas encontré mi lugar en la tierra temblante. Mis habilidades en el cobertizo de herramientas resultaron muy valiosas. Podía reparar los pocos utensilios metálicos que poseían y fabricar otros nuevos con los materiales disponibles. Aprendí a moverme por el pantano como ellos, leyendo sus señales, respetando sus peligros y aceptando su protección. Pero siempre sentía la atracción del norte, sabiendo que Sara y los demás de Whitmore habían continuado por ese camino mientras yo me recuperaba. Se lo comenté a Adisa una tarde, mientras estábamos sentadas fuera de su cabaña, contemplando la luna que se elevaba sobre los cipreses. «¿Deseas ir al norte?», observó. No era una pregunta. «Sí», admití, no inmediatamente. Tengo con Trembling Earth una deuda que nunca podré saldar por completo, pero con el tiempo...». Ella asintió lentamente. «Para encontrar a esa Sara, para ver si lo que creció entre vosotros a la sombra de la esclavitud puede florecer a la luz de la libertad». «Eso es parte de ello», reconocí, «pero también para saber lo que significa vivir sin mirar por encima del hombro, sin esconderme. Incluso en el norte, un hombre negro debe ser cauteloso», advirtió. «La libertad allí tiene sus propias limitaciones, sus propios peligros». «Lo sé, pero aún así debes irte», sonrió levemente. «Cuando estés listo, Jonah te guiará hasta la primera estación». Pero el viaje al norte tendría que esperar. 3 días después, un mensajero llegó a Trembling Earth con noticias que lo cambiaron todo. El chico se llamaba Elijah y era de la plantación Whitmore. Traía malas noticias. Edward Whitmore, humillado por la fuga masiva y la muerte de su capataz, se había unido a los propietarios de las plantaciones vecinas para formar una coalición dedicada a encontrar y destruir los asentamientos de cimarrones de la región. «Han contratado a cazadores profesionales de Virginia», informó Elijah. «Hombres especializados en rastrear fugitivos por los pantanos. Tienen perros criados especialmente para el agua
y guías que conocen estos humedales. No serán los primeros en intentar encontrar Trembling Earth, dijo uno de los ancianos con desdén. Pero Elijah negó con la cabeza con urgencia. Tienen mapas e información detallada sobre raíces y marcadores. Imposible, se burló Jonah. Nadie fuera de nuestra red sabe esas cosas. Alguien habló, insistió Elijah. Yo mismo oí a Whitmore decirlo. Una fría certeza me invadió. Uno de los miembros de nuestro grupo había sido capturado y torturado hasta que reveló lo que sabía sobre el camino hacia el asentamiento cimarrón. ¿Cuándo vendrán?, preguntó Adisa, con voz firme a pesar de las terribles noticias. Se estaban reuniendo cuando me escapé, hace 3 días. Es posible que ya estén en camino. Los 3 días siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos. Todas las personas sanas de Trembling Earth contribuyeron a la defensa del asentamiento. Me volqué en el trabajo, centrándome en crear nuevas herramientas defensivas con los limitados materiales disponibles. En la mañana del 4.º día sonó la primera alarma. Uno de los exploradores del asentamiento regresó a toda prisa, con la piel oscura cenicienta por el miedo. «Ya vienen», informó. Al menos 20 hombres con perros, avanzando lenta pero seguramente, siguiendo las marcas. El plan era sencillo, pero nacido de una necesidad desesperada. Los niños más pequeños y los ancianos serían evacuados por la ruta norte. El resto se quedaría para defender el asentamiento. Me asignaron al perímetro sur con Jonah y otros 5. Llevábamos un surtido de armas. Jonah tenía uno de los preciados rifles del asentamiento, mientras que yo empuñaba una lanza hecha de madera de ciprés, con la punta endurecida al fuego y afilada hasta convertirse en una punta afilada. El tiempo se alargaba mientras esperábamos. Entonces, de repente, se hizo el silencio. Los pájaros dejaron de cantar, incluso los insectos parecían haber dejado de zumbar constantemente. «Están cerca», susurró Jonah. «Prepárate». El primer perro apareció en el sendero, un sabueso flaco que tiraba con fuerza de la correa. Detrás de él caminaba un hombre blanco con el característico chaleco de cuero de un cazador de esclavos profesional, con el rifle en el hueco del brazo. Le seguían otros 2 perros y sus cuidadores. Luego, un grupo más numeroso de hombres, algunos de los cuales reconocí con una oleada de odio. Propietarios de plantaciones, incluido el propio Edward Whitmore. Whitmore había envejecido en los meses transcurridos desde la última vez que lo vi. Tenía el rostro demacrado y su ropa, antes inmaculada, era ahora ropa práctica para viajar por el pantano. Pero la fría arrogancia de sus ojos seguía intacta. El chico dijo que el asentamiento debería estar justo más allá de esa elevación, les dijo a los demás, señalando hacia el corazón de Trembling Earth. La señal de Jonah llegó según lo previsto. Un canto de pájaro que sonaría natural para oídos inexpertos, pero que era inconfundible para aquellos de nosotros que esperábamos en emboscada. Los defensores de Tierra Temblante se movieron al unísono. Salí de mi escondite y lancé uno de los sacos de polvo segador directamente en medio del grupo de cazadores. Estalló en una nube de polvo fino, provocando inmediatamente ataques de tos y maldiciones entre los hombres, cuyos ojos ardían. El caos estalló en otras posiciones alrededor del perímetro. Se lanzaron ataques similares. Más polvo segador, abrojos esparcidos por el camino. Incluso un enorme tronco liberado de las enredaderas que lo sujetaban cayó cerca de los invasores. El plan estaba funcionando. Los invasores se estaban dividiendo, algunos siguiendo una voz, otros otra. Divididos,
serían más fáciles de manejar y más propensos a caer víctimas de los peligros naturales del pantano. Vi a Whitmore a través del polvo que se asentaba, con el rostro contorsionado por la rabia mientras intentaba recuperar el control de la situación. Mientras lo observaba, él y otros 3 se dirigieron hacia el este, siguiendo lo que creían que era el sonido de los defensores en retirada, directamente hacia los traicioneros terrenos pantanosos. Debería haberlo dejado ir. Debería haber observado desde un lugar seguro cómo el pantano se vengaba de generaciones de crueldad. Pero algo en mí se rebeló ante la idea de una justicia tan impersonal. Los seguí, moviéndome silenciosamente entre la maleza, paralelo a su camino. Ahora estaban luchando, ya que el terreno firme daba paso a un terreno cada vez más pantanoso. Los rodeé por delante y encontré una posición en un terreno ligeramente más elevado, donde las raíces de los cipreses creaban una plataforma natural sobre el barro que los succionaba. Cuando los vi, me interpuse en su camino, con la lanza lista. «Ya es suficiente», dije, con voz firme a pesar de los latidos de mi corazón. Whitmore se quedó paralizado, y poco a poco fue reconociéndome. «Isaiah», susurró y luego soltó una risa áspera. «Por supuesto que eres tú, el desagradecido que empezó todo esto». «Prefiero pensar que terminé algo», respondí. «Algo que debería haber terminado hace generaciones». Los hombres que lo acompañaban levantaron sus rifles, pero Whitmore levantó una mano. «No, él es mío. Me has costado todo, muchacho. Mi supervisor, mis propiedades, mi prestigio entre mis pares». «Nunca fuiste mi dueño», dije, y la verdad de esas palabras me llenó de un orgullo feroz. «Eras dueño de mi trabajo, de mi tiempo, pero nunca de mí». Su rostro se contorsionó con renovada furia. «Pondré tu cabeza en una pica por lo que has hecho, por lo que me has robado». «¿Lo que te he robado?» Su audacia me golpeó como un puñetazo. «Tú le robaste la vida a mi madre. Tú me robaste la infancia. Intentaste robarme mi humanidad». Con movimientos deliberados se quitó el rifle del hombro y lo levantó. «Voy a disfrutar viéndote morir». «Ya me viste morir una vez», dije en voz baja. «En ese campo de algodón, el día en que tu capataz azotó a mi madre hasta matarla. El niño que era murió ese día». Algo brilló en los ojos de Whitmore, no remordimiento, sino quizás la primera sospecha de que no se enfrentaba solo a un esclavo fugitivo, sino a un hombre con toda una vida de odio justificable. El disparo nunca llegó. Con un sonido repentino y terrible, en parte chirrido, en parte succión, el suelo bajo los pies de Whitmore cedió. Las arenas movedizas que esperaban bajo la fina capa de barro lo atraparon hasta las rodillas en un instante. Sus ojos se abrieron con sorpresa y terror repentino. El rifle se descargó inofensivamente en el aire cuando lo soltó, agitando los brazos para mantener el equilibrio. Los hombres que lo acompañaban retrocedieron apresuradamente, y uno de ellos cayó al hacerlo, quedando también atrapado al instante. «Ayúdenme», gritó Whitmore, con una voz desprovista de toda su antigua autoridad. «Por el amor de Dios». Me quedé inmóvil, observando cómo se hundía cada vez más. El hombre aterrorizado se debatía, lo que solo aceleraba su descenso. «Por favor», suplicó cuando la arena movediza le llegó a la cintura con un tono que nunca le había oído antes. «Tengo dinero, te pagaré. Lo que quieras. Libertad», dije simplemente. «Es lo único que siempre he querido. Es lo único que todos queríamos. Te la daré. Papeles firmados y ante notario. Solo ayúdame a salir de aquí». Lo miré en silencio.
¿Cuántas veces los esclavos de la plantación Whitmore habían suplicado clemencia? La arena movediza le llegaba ya al pecho. Sus compañeros habían huido, abandonándolo a su suerte. Solo quedábamos nosotros dos, el antiguo amo y el antiguo esclavo, observando cómo la naturaleza impartía una justicia que ningún tribunal de Georgia habría concedido jamás. Isaiah sollozó, utilizando mi nombre como un igual por primera vez. Por el amor de Dios, no dejes que muera así. Pensé en mamá, en sus manos delicadas y su dignidad tranquila, incluso cuando el capataz de Whitmore destruía su cuerpo golpe a golpe. Podría haberme marchado. Una parte de mí quería hacerlo, pero otra voz se impuso. Recuerda lo que hay dentro. Respiré hondo. Dejé mi lanza en la plataforma de ciprés y extendí el brazo hacia el hombre que se hundía. «Agárrate», le ordené lacónicamente. La esperanza y la incredulidad se disputaban el rostro de Whitmore. Extendió el brazo desesperadamente, pero la distancia seguía siendo demasiado grande. La arena movediza le cubría ya hasta los hombros. Avancé con cuidado, estirándome todo lo que me atreví. Nuestros dedos se tocaron, se agarraron, se sujetaron. Tiré con todas mis fuerzas. El pantano se resistía, reacio a entregar su presa. Entonces, con un sonido como si la tierra misma suspirara decepcionada, el cuerpo de Whitmore se desplazó hacia arriba. Centímetro a centímetro, lo arrastré hacia terreno más firme, ambos jadeando por el esfuerzo. Cuando por fin quedó medio tumbado en la plataforma de ciprés, cubierto de lodo maloliente, pero vivo, ninguno de los dos habló durante varios minutos. Whitmore rompió finalmente el silencio, con la voz hueca por el agotamiento y el miedo persistente. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué me has salvado?». Consideré la pregunta con cuidado. «No por ti», dije finalmente. «Por mí, porque yo elijo qué tipo de hombre quiero ser. Igual que tú elegiste qué tipo de amo querías ser». Se estremeció como si le hubiera golpeado. Quizás, por primera vez en su vida, Edward Whitmore se enfrentó a la realidad de que el peso moral de sus decisiones recaía únicamente sobre sus propios hombros. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, recuperando una pizca de su antigua arrogancia. Recuperé mi lanza y la mantuve lista. «Ahora te vas. Coge lo que queda de tu grupo de caza y vete. Dile a los demás propietarios de plantaciones que el pantano protege lo suyo». «¿Y si me niego?». En respuesta, me limité a mirar significativamente la arena movediza de la que acababa de rescatarlo. La comprensión se reflejó en sus ojos. Con dificultad se puso en pie, tambaleándose ligeramente. «Esto no ha terminado», dijo. Pero la amenaza sonó hueca incluso para mis oídos. «Lo está para ti y para mí», respondí con certeza. «Vuelve a tu plantación, Whitmore, pero ten en cuenta que tu mundo está llegando a su fin. Lentamente, tal vez dolorosamente, sin duda, pero llegando a su fin al fin y al cabo». Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó cojeando, siguiendo el camino que habían tomado sus compañeros en su huida. Al acercarme al asentamiento, me encontré con pequeños grupos de defensores que regresaban de varios puntos de escaramuza. Sus rostros mostraban agotamiento, pero también una satisfacción sombría. «Los hemos expulsado», informó Jonah cuando lo encontré. «Hemos perdido a 2 de los nuestros. Ellos han perdido al menos a 5, quizá más». «¿Whitmore?», preguntó al ver mi estado cubierto de barro. «Vivo», admití, «pero cambiado, creo». La expresión de Jonah se ensombreció. «Deberías haber dejado que el pantano se lo llevara». «Quizás», reconocí, «pero no era la venganza del pantano». «No solo». Me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente.
Eres un hombre extraño, Isaiah, pero estoy empezando a entender por qué Sara creía tan firmemente en ti. 2 meses después de la batalla, me encontraba en el extremo norte de la tierra temblorosa, con una pequeña mochila de provisiones y las armas que necesitaría para el viaje. Jonah esperaba unos pasos más adelante, ya alerta y concentrado en el camino que teníamos por delante. Elijah había decidido quedarse en el asentamiento, encontrando un lugar entre quienes lo defendían. Pero vino a despedirse de mí, torpe pero sincero en su despedida. Contaré las historias, prometió, sobre ti, sobre todo esto, para que otros sepan que es posible luchar, ser libre. Cuéntales también sobre mamá, le dije. Cuéntales sobre Hannah, que nunca perdió el ánimo, incluso cuando su cuerpo falló. Lo haré, prometió con un último abrazo y murmuró. Bendiciones. Dejé atrás la tierra temblorosa. Jonah marcó un ritmo rápido a través del pantano, que se iba reduciendo gradualmente, hablando poco mientras viajábamos. 3 días después, llegamos a la frontera con Carolina del Sur. Aquí Jonah daría media vuelta y yo continuaría solo. La primera casa segura está a un día de viaje al noreste, explicó, señalando hacia una lejana línea de crestas. Y Sara, no pude evitar preguntar. ¿Dijo hacia dónde se dirigía? La expresión de Jonah se suavizó ligeramente. Mencionó Pensilvania. Dijo que había oído hablar de un asentamiento de negros libres cerca de un lugar llamado Gettysburg. No era mucho, pero era algo, una dirección, una esperanza. Gracias, dije, extendiendo la mano. Él la estrechó con firmeza. Sigue con vida, Isaiah. Y si la encuentras, dudó. Dile que Jonah cumplió su promesa. El viaje hacia el norte no fue ni rápido ni fácil. El ferrocarril subterráneo no era tanto una organización formal como una red informal de casas seguras, guías comprensivos y rutas secretas, todas ellas plagadas de peligros a cada paso. Me desplazaba principalmente por la noche, siguiendo la estrella polar cuando el cielo estaba despejado y caminos ocultos cuando no lo estaba. En Carolina del Norte estuve a punto de sufrir una catástrofe cuando una patrulla de cazadores de esclavos nos sorprendió a mí y a mi guía en un camino rural. Solo la rápida reacción de la mujer cuáquera que me guiaba, que asumió al instante el papel de señora conmigo como su sirvienta acompañante, impidió mi captura. Al cruzar a Virginia, el terreno cambió. Menos pantanos, más colinas y tierras de cultivo que ofrecían menos lugares donde esconderse. Aquí el ferrocarril dependía más del ocultamiento a plena vista. Vagones con doble fondo, habitaciones secretas en granjas, disfraces que transformaban a los fugitivos en negros libres con documentos que acreditaban su condición. Un guardián de la estación, un inmigrante alemán con una notable habilidad para crear tales documentos, me estudió pensativamente mientras preparaba mis papeles. Isaiah, dijo, escribiendo cuidadosamente el nombre en el certificado falso de manumisión. El nombre bíblico significa salvación del Señor. ¿Lo sabías? Tragué saliva con dificultad al oír la voz de mamá en mi memoria. Sí, me lo dijo mi madre. Él asintió con la cabeza y continuó con su meticuloso trabajo. Un buen nombre para un hombre que busca la libertad. Isaías, en la Biblia, era un profeta de la liberación. Hablaba de romper cadenas y abrir las puertas de las prisiones. Yo no sabía esa parte. Los conocimientos bíblicos de mamá se limitaban a lo que podía deducir de los sermones dominicales de la plantación, pasajes cuidadosamente seleccionados que enfatizaban la obediencia en lugar de la liberación. Cuando finalmente cruzamos a Maryland, sentí un sutil cambio en el ambiente.
Aunque seguía siendo un estado esclavista, su proximidad a los estados libres del norte lo convertía en un territorio algo menos hostil. Mi guía, un marinero curtido que navegaba por la bahía de Chesapeake, me explicó las opciones mientras estábamos sentados en la pequeña cabina de su barco pesquero. La mayoría toma la ruta terrestre a través de Baltimore, dijo, trazando el camino en un mapa rudimentario. Allí hay una fuerte comunidad de negros libres que ayudan a los fugitivos a llegar a Filadelfia. Pero le interrumpí al oír la vacilación en su voz. Baltimore también está plagada de cazadores de esclavos. Cruzar por agua es más arriesgado en algunos aspectos. En mar abierto, no hay dónde esconderse si te ven. Pero si calculamos bien el momento y el tiempo, podemos navegar directamente hasta la bahía de Delaware y dejarte a un día de camino de la frontera con Pensilvania. ¿Qué camino elegirías?, le pregunté. Si estuvieras en mi lugar, me miró pensativo. Eres fuerte, sano, hábil con las manos, a juzgar por los callos, pero no eres marinero. Señaló la ruta terrestre. Quédate con lo que sabes. El viaje en tren fue a la vez la experiencia más aterradora y emocionante de mi vida. La velocidad era increíble, cubriendo en horas lo que habría llevado días a pie. Pero el miedo constante a ser descubierto, acurrucado entre ganado confuso e inquieto en un vagón de tren, hacía que cada minuto fuera una agonía de tensión. Tal y como prometió, el revisor, otro eslabón de la cadena ferroviaria, me avisó cuando cruzamos a Pensilvania. Recuerdo el momento exacto. El tren hizo sonar 3 pitidos cortos, nuestra señal acordada. Nada en el paisaje parecía diferente. Las mismas tierras de cultivo onduladas, los mismos árboles teñidos de otoño, la misma luz del sol de la tarde. Sin embargo, todo había cambiado. Ahora estaba en un estado libre. Por primera vez en mi vida, me encontraba en un lugar donde ninguna ley reconocía el derecho de un hombre a poseer a otro. Entonces lloré, lágrimas silenciosas que se mezclaron con el polvo y la paja del vagón de ganado. No por alegría, aunque también sentía eso, ni por alivio, aunque también me inundaba ese sentimiento. Lloré por mamá, que nunca vivió para ver este momento, por todos los que aún estaban encadenados, por el niño que había sido, y el hombre en el que me había convertido a través del fuego, la sangre y la pérdida. Mi última guía en el ferrocarril me llevó a una pensión en Filadelfia, dirigida por una mujer formidable, llamada señora Atkins. Ella misma, una antigua esclava que había escapado 30 años antes. «Te quedarás aquí hasta que te recuperes», me informó con brusquedad después de escuchar mi historia. Alojamiento y comida a cambio de trabajo en la casa. Durante las 2 semanas siguientes trabajé desde el amanecer hasta el anochecer, reparando su antiguo edificio, arreglando techos con goteras, sustituyendo tablas podridas del suelo y reforzando escaleras debilitadas. El trabajo era agotador, pero me resultaba familiar, ya que podía aprovechar las habilidades que había desarrollado tanto en el cobertizo de herramientas de Whitmore como durante mi estancia en Trembling Earth. Y lo que es más importante, me dio tiempo para aclimatarme a mi nueva condición de hombre libre en una ciudad del norte. Aprendí rápidamente que la libertad tenía sus propios retos. La comunidad negra de Filadelfia vivía bajo un escrutinio constante, con ordenanzas municipales que restringían todo, desde dónde podían reunirse hasta cuándo podían estar en las calles. La ley de esclavos fugitivos proyectaba una larga sombra, con cazadores de esclavos patrullando regularmente los barrios negros conocidos en busca de fugitivos. Aún así, en comparación con la plantación, estas eran limitaciones,
con las que podía lidiar. Nadie podía azotarme legalmente por una supuesta ofensa. Nadie podía venderme lejos de mis seres queridos. Nadie era dueño de mi trabajo excepto yo mismo. Cuando estuve listo para partir hacia Gettysburg, me había ganado no solo el respeto de la señora Atkins, sino también el dinero suficiente para el viaje. «Eres un buen trabajador, Isaiah», me dijo mientras me preparaba para partir. «Cualesquiera que sean las habilidades que hayas aprendido en ese cobertizo de herramientas de Georgia, te serán muy útiles aquí, en el norte». Llegué a Gettysburg en un claro día de otoño, con las hojas de los árboles circundantes resplandecientes de color. La ciudad era pequeña y tranquila, nada que ver con el bullicio de Filadelfia. Siguiendo las indicaciones, me dirigí hacia el sur, al asentamiento conocido como Yellow Hill. La iglesia metodista episcopal africana se alzaba en el corazón de la comunidad, una sencilla estructura de madera con un pequeño cementerio a su lado. Al acercarme, un grupo de niños que jugaban en el patio se detuvo para mirar al extraño que se encontraba entre ellos. Un anciano sentado en los escalones de la iglesia se levantó lentamente cuando me acerqué. «¿Puedo ayudarte, joven?», preguntó con voz suave pero cautelosa. Le expliqué que estaba buscando a alguien. Una mujer llamada Sarah, que podría haber llegado allí desde Georgia hacía unos 6 meses. Sus ojos brillaron al reconocerme. «Tú debes de ser Isaiah». Entonces mi corazón dio un salto. «¿Me conoce?». Él sonrió. «Sarah dijo que vendrías». Lo dijo como si fuera un hecho, no una esperanza. Me tendió la mano. «Soy el reverendo Cooper. Bienvenido a Yellow Hill». «¿Está ella?». Apenas pude articular las palabras. «¿Está aquí?». «Trabaja en la granja Cunningham, a unos 2 kilómetros al oeste», respondió. «Debería terminar pronto. Puedes esperar aquí o puedo indicarte cómo llegar». «¿Cómo llegar?», dije inmediatamente. «Por favor». Se rió ante mi impaciencia y me dio indicaciones detalladas para llegar a la granja donde Sarah había encontrado trabajo como empleada doméstica. Me puse en marcha a un ritmo casi de carrera, con la mente yendo aún más rápido que mis pies. Después de todos estos meses, de todos los peligros y dificultades, de todos los momentos de duda y desesperación, por fin iba a volver a verla. La granja Cunningham apareció ante mi vista al coronar una pequeña elevación. Una modesta pero bien cuidada finca, con campos de maíz cosechado extendiéndose detrás de ella. Al acercarme a la casa principal, apareció una figura que llevaba una cesta con ropa sucia. Me detuve en seco. Incluso a esa distancia no había duda de quién era. Sarah, con el pelo recogido cuidadosamente bajo un pañuelo, con los movimientos tan elegantes y decididos como recordaba. Aún no me había visto. Abrí la boca para llamarla, pero mi voz se atascó en la garganta, abrumada por el momento con el que había soñado durante tanto tiempo. Entonces ella se giró ligeramente y nuestras miradas se cruzaron a través del patio. La cesta se le cayó de los dedos, que de repente se quedaron flácidos. Durante un segundo eterno, ambos nos quedamos paralizados, como si temiéramos que el otro pudiera desaparecer como la niebla matinal bajo el sol naciente. «Isaiah». Su voz se propagó en el aire claro del otoño, una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada. «Soy yo», logré responder recuperando por fin la voz. Entonces ella corrió y yo me moví para encontrarme con ella. Nos chocamos en un abrazo tan fuerte que casi nos tiró al suelo, con sus brazos alrededor de mi cuello y los míos rodeando su cintura, agarrándonos como si el mundo fuera a acabar si nos soltábamos. «Me has encontrado»,
susurró contra mi cuello, con sus lágrimas humedeciendo mi piel. ¿De verdad me has encontrado? Te prometí que lo haría, le recordé con la voz cargada de emoción. Se apartó lo justo para estudiar mi rostro, sus dedos trazando las nuevas líneas que las penurias habían tallado allí, deteniéndose en la cicatriz que había dejado la bala del cazador de esclavos. Jonah dijo que estabas muerto, dijo, que te habían disparado en el pantano. Así fue, confirmé, pero los cimarrones me encontraron y me curaron. Su rostro se iluminó de alegría. Tierra temblante, existen. No eran solo historias. Existen y me ayudaron a encontrar el camino hacia ti. Hablamos hasta que el sol comenzó a ponerse, sentados uno al lado del otro en un tronco caído al borde de la propiedad de los Cunningham. Le conté todo, mi casi muerte, mi estancia en Trembling Earth, el enfrentamiento con Whitmore, el largo viaje hacia el norte. Ella, a su vez, me habló de los demás que habían escapado con nosotros. Tobías había continuado hacia el norte, hasta Canadá, sin confiar en que ni siquiera Pensilvania estuviera a salvo de los cazadores de esclavos. Esther había encontrado trabajo como curandera en una comunidad cerca de Filadelfia. El pequeño Gabriel y los demás niños estaban siendo educados en una escuela dirigida por cuáqueros, donde aprendían a leer y escribir, oportunidades que nunca habrían tenido en Georgia. ¿Y tú?, le pregunté, ¿eres feliz aquí? Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Feliz no es la palabra adecuada, dijo finalmente. Libre, eso es lo que soy. A pesar de los peligros, del trabajo duro y de la incertidumbre, cada mañana me despierto sabiendo que nadie es mi dueño, que esta vida es mía y puedo darle la forma que yo elija. Me tomó de la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Pero he estado esperando algo, a alguien. Ahora estoy aquí, le dije en voz baja. Sí. Su sonrisa era radiante en la luz que se desvanecía. Estás aquí. Mientras el crepúsculo se intensificaba a nuestro alrededor, caminamos de la mano de vuelta hacia Yellow Hill. El futuro era incierto. La ley de esclavos fugitivos significaba que ni siquiera aquí estábamos completamente a salvo. Whitmore u otros como él aún podían perseguirnos. La lucha por la verdadera igualdad se extendía mucho más allá del horizonte. Pero por ahora, en ese momento, nos teníamos el uno al otro. Habíamos sobrevivido. Éramos libres. Cuando nos acercamos a la pequeña cabaña en las afueras del asentamiento que Sara compartía con otra mujer, se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó. ¿En tu madre? Todos los días, respondí con sinceridad. A veces la veo en mis sueños. Siempre está sonriendo, siempre libre. Sara asintió con la cabeza, con comprensión en sus ojos. ¿Crees que ella lo sabe? ¿Que lo has conseguido? ¿Que eres libre? Miré las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Ella lo sabe, dije con tranquila certeza. Siempre me decía que recordara lo que hay dentro. Creo que me estaba preparando para esto, para una vida más allá de los campos de algodón, para la libertad. Sara me apretó la mano. Entonces, ella sigue con nosotros. Nos quedamos allí un momento más. Dos almas que habían atravesado el infierno para encontrarse, para encontrar la libertad. Los campos de algodón de Georgia quedaban a cientos de kilómetros a nuestras espaldas. Por delante se extendía un futuro incierto, pero sin límites. Un futuro al que nos enfrentaríamos juntos. «Ven», dijo Sara en voz baja, tirando de mí hacia la cabaña. «Vamos a casa». Y por primera vez en mi vida comprendí verdaderamente lo que significaba esa palabra.
Esta es la historia de Isaiah, que escapó de la plantación Whitmore en Georgia en 1839. Vivió con Sarah en la comunidad de Yellow Hill, cerca de Gettysburg, Pensilvania, hasta su muerte en 1907, a la edad de 84 años. Nunca regresó a Georgia, pero su relato de la fuga y de la tierra temblorosa fue documentado por los abolicionistas y más tarde por los historiadores que estudiaron el ferrocarril subterráneo. Fue enterrado junto a Sarah en el cementerio de la iglesia de Yellow Hill. Los ecos de la historia de Isaiah resuenan a través del tiempo, un crudo recordatorio de la brutal lucha por la libertad. Si estas historias desconocidas de rebeldía y supervivencia te conmueven, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para conocer más verdades ocultas de las sombras de la esclavitud estadounidense. Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas poderosas narrativas.